Esta semana pensaba en toda esta situación y cómo agarró esta situación a muchas personas. Cómo agarró esta situación a tantas personas. ¿Qué estaban haciendo en el momento que pasó todo esto? Vean las noticias, por ejemplo, que una pareja había viajado de luna de miel a Italia, y un matrimonio todos sabemos que se planea con mucha anticipación y seguramente no pensaban que esto iba a ocurrir y les tocó quedarse allá. No sé si todavía estarán allá, que el Señor les guarde ahí donde están, o sino que hayan podido regresar. Pero ¿cómo atrapó esta situación a muchos? De pronto algunos tenían algún problema con alguien de la familia, y me imagino yo que en este tiempo, con todas estas situaciones, cosas se han podido ahondar. Meditaba en cuántas parejas de novios están en este momento diciendo: apenas salga de esto me voy a casar. Definitivamente ya entiendo que si no lo hago ya, no lo voy a hacer, y están totalmente decididos a hacerlo. O cuántas parejas en este momento han podido tener dificultades en sus casas y están teniendo problemas, peleas, no se entienden, no se soportan. Ya la esposa no soporta a ese marido que no se baña, que está en cuarentena de bañarse, no ha vuelto a organizarse, o esa esposa que se descuidó también con todas sus cosas. Realmente tantos problemas que esto puede ocasionar. Y estudiaba la palabra respecto a los 40 días. Mire, la palabra habla mucho del número 40. Algunas referencias que estudié que se me vienen a la mente en este momento: cuando vino la inundación sobre la tierra, Dios permitió que se inundara la tierra por 40 días. Y vino un tiempo de cambio para toda la tierra. También Moisés tuvo que entrar por 40 días y 40 noches en la presencia de Dios para poder recibir los mandamientos. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto y fue sustentado por Dios. También Isaac se casó a los 40 años. Para aquellos que de pronto piensan que no tienen esperanza, Isaac encontró a su amor, a su promesa, cuando tenía 40 años. O sea que no te angusties, porque algunos, incluso no voy a decir nombres obviamente, han estado angustiados por eso. Me han dicho: mire, yo creo que yo ya me voy a quedar solo porque no sé si de esta vamos a salir. Pero yo quiero decirte que tengas paz en este tiempo. Dios tiene todo bajo control. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo nosotros. Y quiero decirte en esta hora que estos 40 días significan cambio, o más bien la cuarentena, porque en nuestro país no se ha tomado la decisión de que se hagan 40 días, pero sí se habla de cuarentena. Y la cuarentena es una palabra que significa cambio. Significa también en muchos textos juicio, significa orden también. Significa que Dios va a poner otra vez todas las cosas en orden. El número 40 tiene un significado muy especial. Y el Señor me llevaba a dos textos y realmente estuve orando mucho, porque me mostraba cómo a través de Jonás el Señor le decía a Nínive durante 40 días que se arrepintieran. Pero la palabra dice que Nínive le dio remordimiento. Y el rey se vistió de cilicio con ropas ásperas. Se quitó el lino y se vistió de ropas ásperas en señal de duelo. Y cuando Dios miró todo esto, dice la palabra que no hizo el mal que quería hacer sobre ellos, porque era una nación perversa. Yo quiero que sepas en esta hora que el Señor quiere en estos días que nos volvamos a Él. Pensaba en tantas personas que a veces decíamos: es que yo no tengo tiempo para poder ir, yo no puedo cerrar mi negocio, no lo puedo cerrar porque yo pierdo plata. Y en este momento lo han tenido que cerrar obligatoriamente para volverse a Dios. Yo quiero que evalúes eso por un momento. De pronto algunos por dificultades o situaciones no podían buscarlo, pero te aseguro que la gran mayoría no hizo ese tiempo para Dios. Y orando, el Señor me hablaba y me decía que Él tuvo que cerrar la puerta que nosotros no fuimos capaces de cerrar. Porque Él nos está diciendo: cierra la puerta y entra en el secreto. Y cuando tú hablas al Padre en lo secreto, Él te va a recompensar públicamente. El Espíritu me decía: yo cerré la puerta, porque a muchos les parecía imposible cerrar la puerta para hablar con Dios.
Pero hoy el Señor nos está diciendo: yo cierro la puerta y háblame. Me parece precioso cómo el Señor en este tiempo, en medio de su misericordia y de su amor, nos está permitiendo volvernos a Él. Él simplemente hubiera producido cualquier otro tipo de cosa, hubiera permitido algo para llevarnos ya. Y simplemente el que estaba bien y el que no, no. Pero en su misericordia, Él alarga los tiempos para que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tal si esta noche tú meditas en esto? Y quiero compartirte una palabra que está en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versos 1 al 11. Libro de Mateo, capítulo 4, versos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A mí me parece tremenda este texto cuando empieza en el versículo 1. La palabra nos está diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Nosotros le echamos la culpa al diablo de estas situaciones, pero también tenemos que entender que son situaciones que Dios permite. Escúcheme, el Espíritu Santo no nos tienta a nosotros. Eso dice la Escritura en Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni nadie lo tienta a Él. Pero el Espíritu permite esto, el Espíritu de Dios, para probar no algo para Él, sino para ti. ¿Cómo estás tú con Dios? Jesús había acabado de salir del bautismo. El cielo se había abierto. Había bajado el Espíritu en forma de paloma. Pero el Espíritu, ese mismo que bajó en forma de paloma a Él, en una representación de su cobertura, ese mismo Espíritu estaba llevándolo al desierto. Nosotros estamos siendo llevados al desierto en este tiempo. Jesús fue llevado al desierto para identificarse con nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una identidad en Él. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es poderoso para socorrer a aquellos que están en tentación, porque Él mismo fue tentado, aclarando que fue sin pecado. Quiero que medites en esto en estos minutos. Jesús fue tentado allí para identificarse contigo. Y este es un tiempo donde muchas personas son tentadas, porque en el secreto, cuando tú no buscas a Dios, le abres la puerta al enemigo. Y es probable que personas puedan fallar en este tiempo en lo secreto porque creen que nadie los ve. Pero quiero decirte, Jesús está contigo en este tiempo. Y cuando leía esta parte del secreto, recordaba mucho una persona que vi en una película hace tiempos que se llama El corazón del hombre. Y era un joven que era tentado en su área sexual. Y este joven era un líder, no era un asistente únicamente. Era una persona que lideraba dentro de la iglesia. Y cuando salió de un culto entró en tentación y vio pornografía. Y se sintió pésimo por ello. Cuando él se acuesta a dormir, tiene un sueño con Jesús. Y en ese sueño este joven está en una cárcel y se mira su ropa de preso, como visten a los presos, en algunas partes con líneas negras y blancas. Y estaba sentado en una mesa y iba a comer una comida que le sirvieron allí. Él también vestido de preso. Cuando este hombre se acerca hacia él, se sienta en la mesa donde él está. Y él le mira a los ojos y reconoce que es Jesús. Y le dice este joven: Jesús, ¿tú por qué estás vestido de preso conmigo? Y el Señor le dice: porque quiero que sepas que te estoy acompañando en este momento de tentación. Y Jesús le decía en el sueño: invítame al momento donde tú estás mal. Yo quiero acompañarte. Invítame. Yo me voy a sentar contigo. Yo no te voy a juzgar.
Y eso me impactó y quebró mi corazón. Y le mostraba la puerta de la cárcel y le decía, pero quiero que sepas que esta es una cárcel de puertas abiertas. Y cuando quieras puedes salir. Miren, cuando uno tiene el Espíritu Santo, no importa que las paredes se cierren, porque el Espíritu está libre, está libre. Y yo quiero decirle hoy al Señor, Señor, libera a cada persona que está cautiva mirándonos en este momento. Trae libertad en el Espíritu. Danos esa capacidad de gozarnos en esta. Libéranos, Señor, de toda opresión del enemigo en este tiempo. Yo le pido al Señor que en este tiempo Él te libere de toda opresión, de todo lazo que te sujeta. Porque escúcheme, no es el encierro lo que nos afecta, sino lo que tenemos encerrado en el corazón. ¿Qué es lo que tienes que soltar de tu vida? ¿Qué es lo que tienes que soltar ya de tu corazón? Un odio. Tienes que soltar una amargura. Tienes que soltar algo en tu interior. Porque este momento de soledad es donde el Espíritu Santo va a mostrar lo que hay realmente dentro de ti. Permite en esta hora que el Espíritu Santo te guíe y te ayude. Permite que el Espíritu Santo te ayude a identificar eso. El Señor no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Y va a llegar un juicio, claro. Pero su primer propósito es la salvación. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor te va a socorrer en este tiempo. Él te va a socorrer en este tiempo. Ten paz. Yo sé que el Señor te va a socorrer en este tiempo. Confía en Él. Él te va a liberar de eso que te está atando. Las cadenas se van a romper. Vas a poder cantar como Pablo, aún en medio de una cárcel. Él podía cantar himnos a Dios. Que esta noche tú puedas cantar al Señor con toda tranquilidad. Cántale a Él. Nadie te está diciendo que no lo hagas. Este es el momento de tu libertad. Teníamos que estar encerrados para poder mirar realmente nuestras ataduras. Entramos en cuidados intensivos como Iglesia de Cristo a nivel mundial, para poder entender realmente a dónde nos teníamos que volver. Y no era un templo, sino a lo secreto de Dios. Ahí era donde el Señor quería realmente volver la iglesia. Porque ya era común ver a las personas hablar y decir: no, yo no, hace tiempos no oro, no tengo tiempo, me da pereza, me da sueño. Pero el Espíritu hoy nos está llevando de nuevo al principio, a que le busquemos en lo secreto de Dios. Y esta palabra nos dice que el diablo vino a tentarlo. Ahora escúcheme, muchas personas equivocadamente dicen: es que el diablo me está poniendo tropiezo. No, el diablo no tiene omnipresencia. A nosotros nos han atacado demonios, pero no el diablo. Pero quiero que sepas en esta hora que el Señor enfrentó al diablo directamente. O sea que el nivel de tentación que Él enfrentó fue mayor que el que tú y yo enfrentamos. Directamente, el padre de las mentiras fue a atacar al Señor Jesús. Y sigue la palabra en el verso 2 y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Estaba buscando, y médicamente, normalmente una persona, lo máximo que resiste sin tomar alimento ni agua son 40 días. El Señor resistió 40 días. Hay personas que han resistido más, pero el Señor soportó 40 días sin comer ni tomar nada. Y cuando una persona, después de tanto tiempo sin sentir nada, siente hambre, es una manifestación de que el cuerpo está muriendo aceleradamente. Y quiero que sepas que hay un milagro que nosotros no podemos ver, o no hemos visto más bien. Y es que el Señor guardó el cuerpo de Jesús.
Hay muchas personas que en este tiempo están muy preocupadas por lo que van a comer. Y es entendible. Y a mí también me ha angustiado mucho eso. Pero ¿sabes algo? El Señor mismo va a sostener nuestros cuerpos de ser necesario. Pero ten fe en el Señor. Ten fe en el Señor. Ten fe en el Señor en esta hora. Él en este tiempo realmente va a sustentar tu cuerpo. Recuerda que Él fue el que hizo los cuerpos. Él es el dador de vida. Y nosotros no necesitamos alimento, sino el soplo de vida del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo sople vida sobre ti y te sostenga. Muchos de los que nos ven sé que han hecho ayunos. Y ustedes mismos saben que el Señor nos ha sostenido en ayunos, algunos muy fuertes. Porque Él sustenta el cuerpo. Por eso, sigamos en el otro versículo, en el 3. Dice la palabra, y vino a él el tentador. La palabra lo llama tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, les cuento la revelación que el Señor me dio con esto. La revelación que me dio fue poderosa. Primero, el enemigo le dice, si eres hijo. Porque quería que él dudara realmente sobre el amor de Dios y que él era realmente un hijo de Dios. Pero escúcheme, la primera tentación que vino a Jesús es para que usara su don de manera egoísta para su propio beneficio. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. El enemigo quiere para tu propio beneficio y no para el servicio de él y de su obra. Muchos cristianos en este tiempo están usando sus dones para enriquecerse, pero nuestros dones fueron dados de gracia para dar de gracia. Este no es el tiempo de nosotros sacar ventaja y provecho de lo que fue dado por Dios. No permitas que el enemigo te tiente diciendo que conviertas piedras en panes para tu propio beneficio. Este es el momento para que tú ores y hagas la voluntad del Padre sin esperar nada a cambio. Y permite que sea el Señor mismo quien te recompense y no el hombre. Se lo voy a volver a decir porque necesito que esto le duela a todos. Este es el momento para que tú dejes de estar alimentándote a ti mismo y uses tu don para alimentar a otros y para la obra del Señor. Este es el momento. Este no es el momento para andar convirtiendo piedras en panes para mi propio beneficio. ¿Por qué el Señor prefirió una piedra y no un pan? Porque el pan sacia mi carne, pero la piedra me ayuda a edificar mi vida. Y la piedra es Cristo. La piedra es Cristo. No edifiques tu vida sobre panes, sino sobre piedra. Porque esto es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Esto es lo que el Padre quiere. Que dejemos de estar cambiando el pan por la piedra. Muchos estamos cambiando a Dios por la provisión de Dios. Y esto no puede continuar de esa manera. Este es el momento para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Y sigamos más adelante, dice la palabra, y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero hacer referencia a algo, y les confieso que esto me quebrantó cuando lo estudié. El Señor le dice al enemigo, escrito está. Quiero que entiendas algo. Tú y yo no tenemos la potestad en nuestro propio nombre de poder reprender al enemigo. Pero el enemigo no estaba hablando contra cualquier persona, estaba hablando contra Jesús. Y Jesús lo hubiera podido reprender allí y mandarlo a otra galaxia, mandarlo a otro lugar de la tierra. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Le dijo, escrito está. Porque no lo enfrentó como Dios, sino como hombre. Para que tú y yo entendamos que como hombres podemos enfrentar al enemigo con la palabra.
el Señor ocupó su posición de hombre y le dijo: escrito está, dándole a entender a Satanás que había un alimento mayor para él, que era hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que realmente alimenta tu vida? Todos tenemos necesidades, pero entiende esto: tú y yo vamos a morir en algún momento. Y espero que no sea por esta enfermedad, pero todos los días estamos muriendo. Lo único que esperamos es que esa muerte no sea acelerada, sino que sea una muerte tranquila. Pero la preocupación no es el coronavirus, sino la corona de vida. Esa es la que nos debe preocupar realmente. Este es un momento para que tú te preocupes por la verdadera corona. No la que da el mundo, sino la que da la eternidad con Cristo. Permite en este momento que sea ese pan, que es la palabra de Dios, llenando tu ser. Búscale a Él nuevamente y permite que sea el Señor llenándote nuevamente, llenando tu vida. Esa es la palabra de vida de Cristo. Entonces el enemigo, después de que Jesús le responde así, dice: entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en la piedra. Esta palabra ahí es tremenda. Les voy a decir qué pasa en la segunda tentación del enemigo en estos tiempos. En estos 40 días, al final de los 40 días, el enemigo le estaba diciendo a Jesús: haz una acción pública para que todo el mundo sepa que tienes el respaldo del Padre. Tírate del pináculo del templo y inmediatamente van a venir los ángeles. Y si Jesús hubiera hecho eso, el espectáculo hubiera sido monumental, porque miles de ángeles hubieran bajado en ese momento desde los cielos y hubieran sostenido al Señor en los aires. Pero el Señor fue prudente y no hizo caso de esas palabras del enemigo. Quiero decirte algo: muchas personas en este tiempo, equivocadamente, pueden pensar que porque Dios está en ellos pueden cometer toda clase de imprudencias. Y yo quiero decirte, este no es un tiempo de imprudencias. Jesús no se tiró del pináculo. Lo hubiera podido hacer porque Él es Jesús y nada le hubiera pasado, pero prefirió ser obediente y no poner a prueba a Dios, porque Dios no le había mandado que se tirara de ahí. A ti nadie te está diciendo que seas imprudente. Deja de ser imprudente, porque este es un tiempo donde la tierra está siendo puesta a prueba. Sé prudente. Así tú seas hijo de Dios, sé prudente y no pongas a prueba al Padre. No te tires del pináculo cuando el Padre no te envió allí. El Padre en este tiempo nos está diciendo: guárdese en sus casas, guárdese por prudencia. En este momento en Europa, centenares de personas están muriendo porque creen que son inmunes a esto que está pasando. Esta semana leíamos por las redes sociales que un matrimonio, los que tienen una agrupación que se llama Tercer Cielo, están enfermos de coronavirus. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que era que estaban en pecado y por eso les enfermaron? No, mi hermano. Si yo tenemos cuerpos limitados y la promesa del Padre es la vida eterna, pero la prudencia corre de nuestra cuenta. Seamos prudentes en este tiempo. Sea prudente. No permita que el enemigo le tiente allí, porque Él es experto en tentarnos. El Señor no tenía que hacer ningún tipo de demostración innecesaria. No tiene que hacer ningún tipo de demostración allí
Satanás conoce la escritura y él la tuerce. Pero quiero decirte, tú no necesitas ninguna prueba en este tiempo. La prueba que necesitamos ya está escrita en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más prueba de amor quieres? Esa es la prueba de amor del Padre. Que aún tú y yo, fallando, Él murió. Él murió por todos nosotros. Y quiero que miremos la tercera parte y la última. Dice la palabra en el verso 7: otra vez los llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te voy a entregar si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero darte esa última parte. La adoración, les voy a decir qué es adoración. Porque adoración no es tener una buena voz. Adoración no es tocar un bonito instrumento. En el tiempo de Jesús Él no andaba con una banda de adoradores. Porque en este tiempo los adoradores son personas que creen que están como en otro nivel. Como que están muy por encima de los demás. Los que supuestamente se hacen llamar adoradores. Pero adorar no es tocar un instrumento ni cantar. Adorar, lo consulté, y adorar es una actitud o una intención interna del corazón del hombre para con Dios. Y adorar implica obediencia, servicio, rendición y amor. Eso significa adorar. Ahora, yo te voy a preguntar algo. ¿Qué adoras tú realmente? ¿A qué le eres más obediente? ¿A qué le sirves? ¿Y qué es lo que amas? Porque eso es lo que adoras. El enemigo le estaba diciendo al Señor: obedéceme, sírveme, ríndete y ámame. Muchas personas en este tiempo tienen más temor del banco que temor de Dios. Nosotros no podemos tener más temor al hombre que al propio Padre. El enemigo ha puesto en nosotros temor de las cosas de este mundo y ha quitado temor de Dios. ¿Por qué Satanás tentó al Señor allí y no lo tentó con otra cosa? Porque Satanás reconocía que estaba tentando a un rey, y a un rey se lo tienta con reinos. A un rey se lo tienta con reinos. ¿Cuál es la tentación tuya en este tiempo? ¿Qué es lo que el enemigo ha querido que tú hagas en este tiempo? Y yo quiero decirte algo, por favor escúchame. No cambies el privilegio de ser un hijo de Dios por cualquier puesto en el mundo. A lo que el Señor te llamó, hazlo. Y hazlo mejor que cualquier otra cosa que hagas para cualquier persona. Yo quiero que sepas que adorar es una actitud. ¿Tienes un corazón y una actitud de adorador? ¿Realmente estás adorando al Padre en este tiempo? Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo un hijo sin tentación. Por eso este tiempo entiende esto. La tentación va a llegar, pero depende de ti si esa tentación se vuelve pecado. Tú escoges la piedra o el pan. Muchas personas en este tiempo pueden tener quizás su nevera llena, pero ¿cómo está tu espíritu? ¿Está lleno?
porque lo que está en la nevera es pasajero, pero lo del Espíritu es eterno. Yo quiero que en esta noche entiendas que el Señor está haciendo defensa de nosotros. El Señor usó Deuteronomio para defenderse del enemigo. Es probable que durante ese tiempo de ayuno el Señor estuviera haciendo un devocional con Deuteronomio. ¿Con qué libro estás tú haciendo un devocional para resistir los ataques del diablo en este tiempo? Hace poco escuchaba personas que decían que el Antiguo Testamento no hay que tomarlo tan en serio, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero la palabra dice que toda la palabra de Dios es buena para edificarnos. La palabra de Dios edifica. Y Jesús enfrentó al enemigo en el Nuevo Testamento usando el Antiguo Testamento. Por eso ten claro que no puedes dejarte llevar por corrientes de este mundo donde quieren desvirtuar al Padre, sino que en este tiempo te vuelvas realmente al Señor con todo tu corazón. El Señor no vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Eso es diferente. Él no vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Me gustó mucho una frase que escribió Martín Lutero. Martín Lutero dijo que la oración, la meditación y la tentación son los mejores instructores o maestros de un ministro de Dios. La oración, la meditación y la tentación son los mejores maestros o instructores de un ministro, de un hijo de Dios. Este es un momento donde estamos siendo instruidos en Él. ¿Qué tal si tú en esta noche tomas realmente esa posición que debes tomar con el Padre? Y le dices: Señor, hoy las puertas del mundo se cierran para entrar realmente en tu presencia. Les voy a contar una imagen que el Señor puso en mi corazón esta semana cuando oraba. Y me mostraba que este mundo está cayendo, se está desvaneciendo. Anoche hubo un temblor. El Señor ya lo escribió, que iban a venir pestes, terremotos, guerras. Esta semana también le dijeron al presidente de Venezuela, le dieron orden de captura. Y eso puede desatar cosas también como guerras. No sé si has pensado en eso. Pero este es un tiempo de cumplimiento de la palabra. Este es un tiempo donde la palabra se está cumpliendo. Y el Señor me mostraba cómo este mundo está cayendo. Y yo le dije: Señor, guárdame a mí, a mi familia, por favor, y a las personas que conozco y que amo con todo mi corazón. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Me decía: tú no te preocupes, todos van a caer, pero mi mano está debajo de todo, porque no existe nada más profundo que mi amor. Y a mí me quebró eso. No hay nada más profundo que el amor de Dios. Y me decía: no importa cuán profundo caigas, porque mi amor es más profundo que tu caída. Yo quiero que sepas en esta hora que el Espíritu Santo te va a fortalecer en este tiempo de prueba. Este es el tiempo para que tú seas fortalecido en Él. El Señor está permitiendo estos espacios para que quitemos los títulos, para que rompamos con los títulos y las divisiones que pusimos los hombres sobre la iglesia, que es la iglesia de Cristo, y que empecemos a entender que es una sola iglesia. Él no viene por denominaciones, Él viene por su iglesia. Este es el tiempo donde el Señor nos va a sostener a nosotros. Así tú te sientes que estás cayendo en este tiempo por tu necesidad, así tú sientas que en este tiempo estás cayendo por la agonía que puedas sentir y tu soledad, yo quiero decirte que no existe nada más profundo que el amor de Dios, y Él está debajo de los abismos.
Y el Señor dice en su palabra: ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada nos va a separar de su amor. Por eso yo te pido en esta hora que oremos juntos. Vamos a orar como uno solo. Gracias, Señor, porque nos demostraste a todos nosotros que no necesitábamos unos muros, y que los muros no son tan necesarios cuando se trata de tu iglesia, y que el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia y nosotros somos la iglesia. Por eso aprendamos a edificar. No cometamos el error que cometió San Francisco. San Francisco de Asís, el Señor le dijo: edifica mi iglesia, y empezó a conseguir ladrillos, y el Espíritu lo habló nuevamente, le dijo: edifica mi iglesia, que es mi gente. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Qué tal si en esta hora nos unimos en oración? Los nombres son bonitos, son lindos, pero no salvan. No salvan las denominaciones, salva Cristo. Y a pesar de que nosotros pongamos nombres, ese es el tiempo de poner el nombre de Cristo por encima de los nombres de los hombres. Gracias, Jesús. Padre, gracias en esta hora por cada persona que nos puede ver. Gracias, Señor, por este mensaje y por tu palabra. Gracias, Dios, por tu fidelidad y por abrir la boca, Señor, para que podamos predicar tu mensaje. Si nosotros no lo hacemos, Señor, tú vas a poner, Padre Santo, a las piedras que hablen, pero nosotros no podemos callar más. Un día, Señor, no va a haber ni siquiera internet para comunicarnos. Por eso nosotros no podemos ser dependientes de hombres, sino de ti. Yo te pido, amado Rey, por favor, en esta hora, que todos nosotros nos podamos volver a ti genuinamente, que nos podamos volver a ti con todo nuestro corazón, no buscando, Señor, techos humanos, sino techos espirituales en tu presencia. Te pido por cada persona que nos puede ver, Señor, que está en un tiempo de angustia, que no sabe qué va a comer, que no sabe qué ropa se va a poner, o a personas que han estado enfermas en estos días. Tu palabra dice, Señor, que tú nos cuidarás, y que si nosotros, siendo personas malas, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nos darás tú de tu presencia, de tu Espíritu. Hoy derrama de tu presencia, Señor, y guíanos, Jesús. Guíanos, Jesús. Padre, hoy vuelvo